Hola a todos, hoy les vengo a hablar sobre la gestión del riesgo en entidades del sector solidario. Podemos observar el contenido que vamos a abordar durante la presentación. Primero, introducción. Segundo, gestión del riesgo. Tercero, gestión del riesgo de liquidez. Cuarto, gestión de crédito. Quinto, gestión del riesgo de crédito. Sexto, análisis del estado de la cartera. Séptimo, conclusión. Y octavo, por último, referencias bibliográficas. Encontramos el glosario con palabras como riesgo, gestión riesgo, SARC, SARL, entidades del sector solidario. La economía solidaria nace por la necesidad de brindar a las comunidades nuevas formas de una economía cuya base se fundamentaría en la solidaridad y el trabajo, ya que las empresas del sector empresarial solo se enfocan en producción y adquirir rentabilidad, colocando de lado las falencias de la población. Por ello, nacen las organizaciones solidarias, y dentro de ellas se presentan situaciones que pueden exponerlas al riesgo cuando desarrollan su actividad. Para ayudar a mitigar dichos riesgos, se implementa dentro de estas la gestión del riesgo, que es fundamental. En este se planifica y se da ejecución a estrategias que mitiguen las diferentes tipos de riesgo, garantizando su sostenibilidad, ya que permita contribuir con su misión social en las entidades como lo son precooperativas, cooperativas, fondos de empleado, mutuales, entre otras. Gestión del riesgo en entidades del sector solidario. Antes de empezar a hablar de la gestión del riesgo, es necesario saber primeramente qué es riesgo. El riesgo no es más que la incertidumbre que presentan las organizaciones, la cual depende de factores o sucesos que afectan al desarrollo de la entidad y generalmente se asocia a una decisión que conlleva a una exposición o a un tipo de peligro. Tipos de riesgo en las organizaciones solidarias. Estos riesgos en el ámbito de las organizaciones solidarias pueden clasificarse en varias categorías, entre los cuales se encuentran financiero. Estos riesgos están asociados con la gestión de las finanzas de las entidades y la volatilidad de los mercados financieros. Por ejemplo, incluyen las fluctuaciones en los tipos de cambios de exportaciones o las tasas de intereses crecientes que aumentan los costos de endeudamiento. Accidentales. Estos riesgos se refieren a situaciones imprevistas y no controlables que pueden causar pérdidas financieras o daños a la empresa. Por ejemplo, dentro de estos se incluyen los desastres naturales, inundaciones e incendios que dañen la infraestructura de la empresa, y también incluye los accidentes laborales de empleados. Operativos. Están relacionados con las actividades diarias de una empresa y pueden surgir de procesos, personas o sistemas ineficientes. Por ejemplo, errores humanos en la producción, fallos de maquinaria o problemas de gestión de la cadena de suministro. De negocio. Los riesgos de negocio se refieren a los desafíos estratégicos que pueden afectar la rentabilidad y el éxito a lo largo de la entidad. Por ejemplo, cambios en la demanda del mercado, la entrada de competidores destructivos o cambios en la regulación del modelo de negocio. ¿Qué es gestión del riesgo en la economía solidaria? En Colombia, la gestión del riesgo en la economía solidaria se refiere al proceso de identificar, evaluar y abordar los riesgos que podrían afectar a las organizaciones y proyectos que operan bajo los principios de la economía solidaria en el país. La economía solidaria en Colombia abarca un conjunto diverso de organizaciones, como cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales y otras formas de organización solidaria. La gestión del riesgo en este contexto busca proteger la sostenibilidad económica, social y ambiental de estas organizaciones y promover su desarrollo. Principios para la gestión de riesgos.
Todo sistema de gestión de riesgo debe contar con bases o pilares que faciliten a. La implementación o construcción de una cultura de gestión de los riesgos a los que está expuesta la organización solidaria. B. El diseño de los controles necesarios para operar de forma adecuada. C. La implementación de políticas y los procedimientos que permitan identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de la organización, tanto a nivel global como a nivel de cada una de sus áreas. D. El establecimiento de políticas de información y de comunicación adecuadas y esquemas de monitoreo y supervisión efectivos sobre las operaciones que se realizan. Comité de riesgos y funciones. El Consejo de Administración o la Junta Directiva de la Organización Solidaria deberá constituir el comité de riesgo. Este comité debe estar conformado como mínimo por 3 personas, del cual debe formar parte de este comité el responsable de la función de gestión del riesgo y un miembro del Consejo de Administración o Junta Directiva, quien lo presidirá y será responsable de analizar, evaluar y presentar ante el mismo Consejo o Junta Directiva los informes de riesgo recogiendo las recomendaciones y comentarios de esta y que asuma la responsabilidad por el cumplimiento y puesta en funcionamiento de las decisiones que sobre gestión y administración de riesgos finalmente sean tomadas. Funciones. El comité de riesgo tendrá a su cargo las funciones y responsabilidades frente a cada sistema de administración de riesgos, en la medida en que estos se vayan desarrollando e implementando. Primero, los métodos de identificación de las causas o factores del riesgo a tratar, de su cuantificación o medición, de los controles a implementar y del seguimiento o monitoreo que debe llevarse a cabo. Segundo, los niveles de exposición tolerados y los niveles que deben cumplirse para el riesgo que se esté tratando. Tercero, las medidas correctivas a implementar para realizar una adecuada gestión del riesgo que se esté tratando. Cuarto, los mecanismos de cobertura y mitigación de dicho riesgo. Quinto, seguimiento al perfil y apetito de riesgo de la organización, evaluando su coherencia con el plan de negocios, informando al consejo o junta de los resultados y sus recomendaciones cuando sea necesario. Sexto, asesorar al consejo de administración o a la junta directiva sobre operaciones, eventos o actividades, incluida la incursión en nuevos mercados que puedan afectar la exposición y el perfil de riesgo de la organización, que constituyan desviaciones frente al plan de negocio, apetito de riesgo y límites internos y regulatorios o que comprometan la viabilidad de la organización. Características gestión del riesgo. Se debe gestionar estas características en la gestión del riesgo para prevenir la aparición de eventos de riesgos sin importar su naturaleza, que puedan afectar la solvencia de las organizaciones y del sistema en su conjunto, las cuales son: disminuir la probabilidad de pérdidas de los recursos de los asociados causadas por inadecuado manejo de los riesgos inherentes. Segundo, incentivar la estabilidad y fortalecimiento de las organizaciones solidarias. Tercero, mantener la liquidez y solvencias adecuadas en función de los riesgos asumidos. Cuarto, incentivar mejoras en los niveles de eficiencia para la prestación de la operación. Quinto, fomentar una administración profesional ejecutada bajo principios de buen gobierno de las organizaciones vigiladas. Evaluación de riesgos. En la evaluación del riesgo, en primera instancia, se debe identificar el tipo de riesgo a tratar, que puede ser uno de los antes mencionados como operacionales, financieros, etc. Luego se procede a analizar el riesgo y hacerle su debida revisión y seguimiento para luego poder evaluar este tipo de riesgo y establecer formalmente cómo se va a tratar el riesgo según la magnitud que propenda. En este orden de ideas se identifica, se analiza, se evalúa
y por último se trata el riesgo para darle la debida solución. Tipos de gestión de riesgo. Son sistemas que se utilizan para medir, controlar, evaluar y mitigar los riesgos que presentan las organizaciones del sector real de la economía solidaria. Estos son SIAR, Sistema Integrado de Administración de Riesgo; SARL, Sistema de Administración de Riesgo Liquidez; SARC, Sistema de Administración de Riesgo Crédito; SARLAF, Sistema de Administración Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, entre otros sistemas de gestión de riesgo. Sistema de gestión de riesgos. Para este sistema se debe tener en cuenta las políticas, los procesos, la implementación de controles y las debidas funciones y responsabilidades para cada dependiente de la organización. Esto con el fin de: primero, determinar cuáles son las actividades más relevantes de la organización. Segundo, conocer los planes estratégicos de negocios y proyectos que puedan impactar en el desarrollo de la gestión operativa. Tercero, la debida identificación, evaluación y toma de decisiones sobre los riesgos. Cuarto, priorizar a la prevención de riesgos antes que a la reacción ante los problemas. Se implementan medidas proactivas para reducir la probabilidad de que ocurran riesgos y minimizar su impacto. ¿Qué es gestión del riesgo de liquidez en la economía solidaria? Esta gestión se refiere a la planificación y ejecución de estrategias destinadas a garantizar que una organización o entidad tenga suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras y operativas en cualquier momento, sin incurrir en dificultades financieras. El riesgo de liquidez cuenta con 4 etapas, las cuales son: identificación. En la identificación, las organizaciones deben identificar los factores y eventos que generan exposición de riesgo de liquidez de acuerdo con el tipo de posiciones, activas y pasivas. Medición. En la medición, la metodología empleada por las organizaciones solidarias para medir el nivel de exposición al riesgo de liquidez debe estar en capacidad de calcular y proyectar los flujos de caja de sus activos, pasivos, posiciones fuera del balance e instrumentos financieros derivados, en diferentes horizontes de tiempo, tanto en un escenario normal como en un escenario de estrés de las distintas variables. Control. En el control se debe permitirles a las organizaciones establecer actividades encaminadas a vigilar el comportamiento del nivel de exposición al riesgo de liquidez, dentro de la definición e implementación de las actividades de control monitoreo. Monitoreo. El monitoreo contempla la definición, análisis y reporte del conjunto de indicadores de exposición al riesgo de liquidez cualitativos y cuantitativos que defina la organización, adicionales a los dados por la superintendencia. Gestión del riesgo de liquidez en las entidades del sector solidario. La gestión del riesgo de liquidez en las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, los fondos de empleado, las asociaciones mutuales y precooperativas, deberán realizar una efectiva gestión de administración del riesgo de liquidez con el objetivo de protegerse de eventuales cambios que ocasionen pérdidas en los estados financieros, es decir, implementar una estructura organizacional acorde con sus características, su tamaño y complejidad de sus operaciones, y adopten políticas para el manejo de liquidez que cumplan los principios establecidos por la Supersolidaria, y que las mismas sean incorporadas en sus manuales y procedimientos internos, tales como: cada institución debe contar con una estrategia general para la gestión de su riesgo de liquidez. El Consejo de Administración debe asegurarse que los gerentes toman las medidas necesarias para monitorear y controlar el riesgo de liquidez y deberá ser informado de cualquier cambio significativo.
La estrategia para el manejo de liquidez debe contener, entre otros aspectos, las políticas para su mitigación, los límites de exposición y los procedimientos para la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de administración de dicho riesgo. Cada entidad debe tener un sistema adecuado de control interno sobre su proceso de administración de riesgo de liquidez que incluya, entre otros elementos, análisis regulares y evaluaciones permanentes internos o externos. La gestión del riesgo de liquidez cuenta con un paso a paso importante, el cual se debe tener en cuenta a la hora de realizar la gestión del riesgo. Estos son, primero, políticas; segundo, procedimientos; tercero, documentación; cuarto, estructura organizacional; quinto, órganos de control; sexto, infraestructura tecnológica y sistemas de información; séptimo, divulgación de la información; octavo, capacitación; noveno, revelación. Ejemplo: el Manual de Gestión de Riesgo de Liquidez del Fondo de Empleados Trabajadores Jubilados y Pensionados de las Empresas Municipales de Cali, Fonabien Cali, en el que se expresan las diferentes políticas y procedimientos de dicha empresa. De tal manera, para poder activar la contingencia es solamente si los egresos igualan o sobrepasan el 70% del valor de los ingresos en cualquier día hábil, y también el riesgo de liquidez debe ser el instrumento que haga que la tesorería, el responsable del riesgo, gerente y junta directiva declaren la contingencia de liquidez, al igual que debe acatar la gestión de riesgo de liquidez de Fonabien Cali las pautas y requerimientos señalados por la Superintendencia de Economía Solidaria. Otro ejemplo de la gestión del riesgo de liquidez, en este caso para las cooperativas, es el de la cooperativa Cotradecún. En el Manual de Gestión de Riesgo de Liquidez de la cooperativa Cotradecún establece que la cooperativa debe prever aquellas situaciones que pueden poner en peligro el flujo de caja y los activos líquidos de la organización. Dentro de estos eventos se encuentran el retiro masivo de depósitos, deterioro significativo de recaudo de la cartera y caída en el valor de los activos que constituyen el portafolio de los fondos de liquidez. El plan de contingencia de liquidez debe considerar, entre otros aspectos, lo siguiente. Primero, situaciones basadas en indicadores que activen su aplicación. Segundo, responsabilidades de las diferentes autoridades públicas. Tercero, plan de acción para situaciones sistemáticas, incluyendo los mecanismos e instrumentos a aplicarse. Cuarto, análisis de necesidad de fondos públicos para diferentes cursos de acción. Quinto, fuentes de fondeo, ejemplo, líneas de créditos confirmadas con bancos. Sexto, asignación de prioridades para la distribución de recursos. Séptimo, canales de comunicación y divulgación de información. ¿Qué es el riesgo de crédito en las entidades del sector solidario? La Superintendencia de la Economía Solidaria indica que se presentan diferentes riesgos dentro de las organizaciones de acuerdo a su naturaleza. Como anteriormente se había mencionado, el riesgo de crédito se encuentra dentro de los riesgos financieros. La definición bajo NIF 7, instrumentos financieros, dice que significa la posibilidad de que una contraparte no cumpla con sus obligaciones estipuladas en un instrumento financiero o contrato, originando una pérdida. Características. El riesgo de crédito en entidades del sector solidario comparte muchas características similares con el riesgo de crédito en otras organizaciones, pero también puede estar influenciado por la naturaleza particular de las actividades y valores de solidaridad de estas entidades. Aquí hay algunas características clave del riesgo de crédito en entidades del sector solidario. Externo. Primero, asociado a propósitos solidarios. Hace referencia al otorgamiento de crédito entre sus miembros.
como la agricultura sostenible, la producción artesanal o el desarrollo local. Por lo tanto, el desarrollo de crédito en estas entidades está relacionado con el apoyo a objetivos solidarios y puede requerir un enfoque más comprensivo y flexible. Segundo, vínculo estrecho con la comunidad. El riesgo de crédito puede estar influenciado por las relaciones personales y la confianza entre los miembros y la entidad, lo que puede impactar tanto en la evaluación inicial del riesgo como en la recuperación de deudas en caso de incumplimiento. Tercero, evaluación integral. Debido a que las entidades del sector solidario a menudo conocen bien a sus miembros. Cuarto, fomento del desarrollo económico local. Dentro de las organizaciones solidarias no se trata solo de generar ganancias, sino de apoyar el crecimiento económico de la comunidad. Esto puede influir en cómo se gestionan los incumplimientos y cómo se apoyan los miembros en dificultades. Quinto, medidas de mitigación personalizadas, como reestructuraciones de deuda o periodos de gracia, en lugar de proceder de inmediato con acciones de cobranzas agresivas. En resumen, el riesgo de crédito en entidades del sector solidario está influenciado por su enfoque en valores solidarios, su conexión con la comunidad y su misión de fomentar el desarrollo sostenible. La gestión de este riesgo puede requerir enfoques personalizados y una comprensión profunda de la dinámica comunitaria y socioeconómica. En el proceso de otorgamiento, antes de que se firmen los documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su aceptación, además deberá conservarse en los archivos de la organización solidaria. Primero, valor del crédito. Segundo, tasa de interés fija o variable. Tercero, plazo de amortización. Cuarto, modalidad de la cuota. Quinto, forma de pago. Sexto, periodicidad en pago de capital e interés. Séptimo, tipo y cobertura, garantía. Octavo, comisiones y recaudos. Noveno, descuentos. Para el caso de las cooperativas que ejercen actividad financiera, estas operaciones deben ejecutarse a lo dispuesto en el decreto 1840 de 1997 y en el decreto 2360 de 1993, así como en las normas que los adicionen. En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor. Frente a los aspectos antes mencionados, las organizaciones solidarias vigiladas deben dejar evidencia por escrito a través de formatos u otro tipo de comunicaciones que consideren pertinentes, para que el deudor esté informado de dichas condiciones previas a su aceptación. Criterios mínimos, otorgamiento de crédito. Primero, capacidad de pago. Se verifica a través de los ingresos soportados y los egresos, obligaciones financieras, gastos personales, entre otros, a través de los cuales se pueda determinar el flujo de caja. Segundo, solvencia del deudor. Se verifica a través de variables como el nivel de endeudamiento, la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias del deudor o del proyecto. Tercero, garantías. Las garantías que respaldan la operación son necesarias para calcular las pérdidas esperadas en el evento de no pago y por consiguiente para determinar el nivel de provisiones. Cuarto, consulta a las centrales de riesgo y demás fuentes que disponga la organización solidaria vigilada. Las organizaciones solidarias deberán reportar a las centrales de riesgo su cartera de crédito independientemente de su calificación, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 1266 de diciembre 31 de 2008. Ahora bien,
para la información del RC, aplicación de normas contables y deterioros, entre otras, las carteras de crédito se deben clasificar en las siguientes modalidades: créditos de consumo, créditos de vivienda, crédito comercial, microcréditos, créditos a asociados, administradores, miembros de juntas de vigilancia y sus parientes, créditos a vinculados y partes relacionadas. Casos: el sector real de la economía solidaria se encuentra conformado por diferentes organizaciones como los fondos de empleo, asociaciones mutuales, cooperativas, precooperativas, entre otras. Son empresas creadas por un conjunto de personas que busca ayudarse mutuamente para obtener servicios de salud, crédito, ahorro, educación, vivienda, agroalimenticios, transporte, etc. Caso número 1. Asociación mutual dedicada a prestar servicios de seguros de vida y asistencia médica. Los asociados de la organización mutual seguros se unifican para ayudarse mutuamente frente a posibles necesidades o riesgos eventuales y para ello consignan primas mensuales. Uno de los miembros solicita un crédito personal para cubrir gastos médicos. La solicitud fue aprobada por su capacidad de pago, pero el miembro deudor presenta problemas financieros impidiendo aportar la cuota, afectando la asociación y ocasionando un riesgo de crédito. Caso número 2. Fondo de empleados, Fonda Vivienda, servicios financieros. Los miembros de este fondo están vinculados a Banco de Vivienda y este fondo ofrece a sus asociados servicios financieros para satisfacer sus necesidades. Un miembro de Fonda Vivienda solicita un crédito para financiar una carrera educativa. Presenta toda la información requerida y le avalan el crédito. Al tiempo, el miembro pierde el empleo por modificaciones de empresa, ocasionando disminución de sus ingresos y generando un riesgo de crédito para el fondo. Caso número 3. Cooperativa Agrícola Coagro. Esta organización congrega a varios agricultores de la zona para trabajo común de producción y comercialización de productos agrícolas. La cooperativa ofrece accesos a insumos agrícolas como semillas, fertilizantes, funcionando como un sistema interno de préstamos para pagarlos antes o a lo largo de la venta de su mercancía. Uno de los miembros requiere crédito de insumos, la cooperativa lo avala luego de ver sus documentos, pero el cultivo sufre imprevisto y no se logra recolectar la cosecha esperada ni los ingresos para pagar el crédito de los insumos, enfrentando la cooperativa riesgo de crédito e insostenibilidad. Gestión del riesgo de crédito. Comprende todas las acciones realizadas por las entidades del sector solidario, cooperativas, fondos de empleado, precooperativas, asociaciones mutuales, cuya finalidad es evaluar y mitigar el riesgo asociado al otorgamiento de créditos entre sus miembros. Identificación. Definir sus políticas y procesos dentro del ciclo de crédito, como son el otorgamiento, seguimiento y control y recuperación. Lo anterior bajo un proceso de monitoreo y de mejoramiento continuo del sistema de administración de riesgo. Medición. Tanto en el momento de otorgar créditos como a lo largo de la vida de los mismos, incluidos los casos de reestructuración, innovaciones. Por lo anterior, deberán, para todas las modalidades de crédito, ya sean consumo, vivienda, comercial y microcrédito, adoptar metodología o criterios que les permitan durante la etapa de otorgamiento de crédito evaluar el perfil deudor del asociado y su capacidad de pago. De igual forma, dado que el perfil deudor y su capacidad de pago no es constante en el tiempo, deberán adoptar metodologías de comportamiento de cartera para la calificación y estimación del crédito. Control. El SARC
debe permitir a las organizaciones solidarias vigiladas tomar las medidas contundentes para controlar el riesgo de crédito. Monitoreo. Llevar a cabo un seguimiento permanente de la evolución de su exposición de riesgo de crédito. Elementos que componen el SARC. Primero, políticas de administración del RC. Segundo, procesos de administración del RC. Tercero, modelos de estimación o cuantificación de pérdidas esperadas. Cuarto, constitución del deterioro. Quinto, estructura organizacional. Sexto, infraestructura tecnológica. Séptimo, documentación. Octavo, divulgación de la información y reportes. Y noveno, órganos de control. Tenemos un ejemplo de la cooperativa Colanta. Dentro de su gestión de riesgo que aplica, presenta la implementación de una gestión de riesgo de crédito. AIC Colanta cuenta con un sistema de administración de riesgo de crédito SARC, que está compuesto por etapas de identificación, medición, control, monitoreo y elementos como políticas, procedimientos, metodología, documentación, estructura organizacional, órganos de control, plataforma tecnológica, divulgación de información y capacitación, mediante los cuales se realiza una adecuada administración de crédito bajo las instrucciones y directrices establecidas por la Superintendencia de Economía Solidaria a través del capítulo 2 del título 4 de la Circular Básica Contable y Financiera. AIC Colanta reconoce la cartera como su principal activo en sus estados financieros y es consciente que este activo está directamente relacionado con el riesgo de crédito, por lo que ha establecido un proceso de administración de riesgo a través de todo el ciclo de vida del crédito, para identificar, medir, controlar y monitorear los diferentes eventos adversos que pueden afectar la estabilidad y sostenibilidad financiera de la cooperativa por el deterioro que se pueda presentar en la cartera. En el análisis del perfil de riesgo de los deudores y deudores solidarios, la cooperativa contempla los reportes suministrados por las centrales de riesgo relacionados con su historial crediticio para obtener mayor información y conocimiento sobre el cumplimiento actual y pasado de las obligaciones del deudor o deudores solidarios, contando con previa autorización por escrito por parte de estos, garantizando el cumplimiento de la Ley 1266 de 2008, modificada por la Ley 2157 de 2021, para el tratamiento de los datos personales, financieros, crediticios, comerciales, de servicios registrados en dichos bancos de datos y la permanencia de los reportes de acuerdo con los plazos y condiciones establecidos en tales normas para garantizar los derechos y obligaciones de todos los clientes, asociados y deudores en general. Asimismo, la cooperativa cumple con la notificación previa a los deudores sobre los reportes negativos a las centrales de riesgo ante el incumplimiento del pago oportuno de sus créditos en AIC Colanta y cuenta con los mecanismos y canales necesarios para que sus clientes y asociados puedan ejercer el derecho para realizar consultas, peticiones, quejas y reclamos sobre la información que se reporta en las centrales de riesgo en relación con la cartera. ¿Qué es el análisis de la cartera en entidades del sector solidario? El análisis de la cartera en entidades del sector solidario se refiere a la evaluación de los préstamos y las obligaciones financieras que una entidad de este tipo, como cooperativas, una mutual, una fundación u otra organización sin ánimo de lucro, ha otorgado a sus miembros o beneficiarios. Este tipo de análisis es esencial para garantizar la solidez financiera y la sostenibilidad de estas organizaciones, que a menudo operan con el propósito de brindar servicios o beneficios a sus miembros en lugar de generar ganancias.
Algunos aspectos claves del análisis de la cartera en entidades del sector solidario incluyen evaluación del riesgo crediticio. Las entidades del sector solidario otorgan préstamos a sus miembros o beneficiarios y es fundamental evaluar el riesgo crediticio de esos prestatarios para asegurarse de que puedan cumplir con sus obligaciones financieras. Esto implica verificar la capacidad de pago, el historial crediticio y otros factores que puedan influir en la capacidad de reembolso. ¿Cómo se evalúa la cartera? Primeramente tenemos créditos de consumo. Su objeto es financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicio para fines no comerciales o empresariales. Segundo, tenemos créditos de vivienda. Adquisición de vivienda nueva o usada, a la construcción de vivienda individual o liberación del gravamen hipotecario. Tercero, tenemos los microcréditos. Microcrédito es el constituido por las operaciones activas de crédito. Como cuarto tenemos créditos comerciales. Actividades económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito, vivienda o consumo. Otras consideraciones. Las cuentas por cobrar originadas en cada tipo de operación se deben clasificar en modalidad que corresponda a cada uno de los créditos. Clasificación de la cartera de créditos por edad de vencimiento. La clasificación de la cartera de créditos por edad de vencimiento es una práctica común en la gestión de préstamos y es utilizada por instituciones financieras y entidades crediticias para evaluar la calidad y la salud de su cartera de préstamos. De acuerdo con la entidad de vencimiento, la cartera de créditos se clasificará obligatoriamente de la siguiente manera. Primeramente encontramos las categorías A, B, C, D y E. Para entidades comerciales vemos que su edad de vencimiento va desde los 0 a 30 días hasta más de 360 días. Al igual que consumo, va más de 180 días, vivienda más de 540 días y microcrédito más de 120 días. Esta es una herramienta importante para que las instituciones financieras evalúen su riesgo crediticio y tomen decisiones informadas sobre la gestión de préstamos y la asignación de reservas para pérdidas crediticias. También puede ayudar a identificar tendencias y problemas emergentes en la cartera de préstamos, lo que permite tomar medidas proactivas para reducir las pérdidas y mantener la salud financiera de la institución. Las organizaciones solidarias deberán constituir provisiones de esta manera. Provisión general. Las organizaciones solidarias deberán constituir como mínimo una provisión general del 1% sobre el total de la cartera de créditos bruta. La decisión de constituir una provisión general superior al mínimo exigido corresponderá a una política adoptada por el Consejo de Administración, Junta Directiva o quien haga sus veces. No obstante lo anterior, si a juicio de la superintendencia se presentan situaciones que adviertan riesgos en el manejo de la cartera o se evidencia un potencial deterioro del indicador de la cartera vencida, se podrá solicitar una provisión general superior. Provisión individual. Sin perjuicio de la provisión general a que se refiere el numeral anterior, las organizaciones deberán mantener en todo tiempo una provisión individual para la protección de sus créditos. A continuación, se muestra una tabla que nos permite identificar el tiempo y el porcentaje de provisión, ya sea comercial, de consumo, vivienda o microcrédito. Control por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria. La Superintendencia de la Economía Solidaria es la entidad gubernamental encargada de supervisar y regular estas organizaciones. Por lo tanto, esta podrá revisar las clasificaciones, calificaciones y provisiones que realicen cada una de las organizaciones solidarias.
¿Cómo se realiza un análisis de la cartera? El análisis de la cartera es importante para cuidar el bienestar y completo desarrollo de la organización solidaria independientemente de cuál sea su actividad. Primero tenemos evaluación crediticia. Las entidades del sector real de la economía solidaria realizan un análisis previo como capacidad de pago, historial crediticio, probabilidad de que cumpla con sus obligaciones. Segundo, seguimiento de la cartera. Luego de otorgado se debe realizar seguimiento de esta para identificar el comportamiento de los miembros asociados o clientes. Esto ayuda a identificar problemas de pago. Gestión de riesgo. Este análisis permite que se pueda clasificar e identificar los riesgos asociados a los créditos. Cuarto, provisiones y cobranzas. Las entidades solidarias, al detectar los posibles riesgos, toman medidas para gestionar la situación. Por ello, elaboran provisiones y políticas de cobranza. Análisis de indicadores. Estas entidades adoptan indicadores claves para evaluar su cartera. Importancia del análisis de la cartera. Primero, gestión de riesgos. Permite identificar y abordar problemas potenciales en la cartera de préstamos, minimizando pérdidas. Segundo, toma de decisiones informadas. Ayuda a las entidades a ajustar sus políticas de préstamos y estrategias en función de los resultados del análisis. Tercero, sostenibilidad financiera. Un buen análisis de la cartera contribuye a mantener la estabilidad financiera de la entidad. Cuarto, cumplimiento normativo. Ayuda a asegurar que la entidad cumpla con las regulaciones y estándares aplicables. Este es un ejemplo de cómo se podría llevar a cabo un análisis de la cartera en una asociación mutual de asistencia médica. Asociación Mutual de Asistencia Médica Salud Mutual. Paso 1. Evaluación de membresía y beneficios. Supongamos que Salud Mutual brinda servicios de asistencia médica a sus miembros. Cada miembro paga una cuota mensual para acceder a servicios médicos. El análisis inicial involucra: primero, revisión de membresía. Se verifica la membresía activa de cada miembro y su historial de pagos. Segundo, verificación de beneficios. Se asegura de que cada miembro esté al tanto de los beneficios a los que tiene derecho y los servicios médicos cubiertos. Paso 2. Seguimiento de pagos y utilización de servicios. La asociación realiza un seguimiento continuo de los pagos y la utilización de servicios de sus miembros. Primero, seguimiento de pagos. Se registra si los miembros realizan los pagos mensuales a tiempo. Segundo, utilización de servicios. Se registra que los servicios médicos utilizan los miembros y con qué frecuencia. Paso 3. Gestión de riesgo y control de costos. La asociación debe controlar los riesgos y los costos para mantener la sostenibilidad. Primero, reservas financieras. Se pueden establecer reservas para cubrir gastos inesperados o reclamaciones médicas elevadas. Segundo, control de costos médicos. La asociación trabaja para negociar acuerdos con proveedores de atención médica y controlar los costos de los servicios. Paso 4. Análisis de indicadores y satisfacción del cliente. La asociación sigue indicadores clave para evaluar el rendimiento de su cartera y la satisfacción de los miembros. Primero, relación cuota-servicios. Analiza cuánto se está pagando en cuotas en comparación con el valor de los servicios médicos utilizados. Segundo, tasa de retención de membresía. Calcula el porcentaje de miembros que renuevan su membresía cada año. Tercero, satisfacción del cliente. Realiza encuesta u obtiene retroalimentación para elevar la satisfacción de los miembros con los servicios brindados. Cuarto, relación siniestro-premio. Mide la relación entre los pagos realizados por los miembros y los costos de los siniestros.
reclamaciones médicas presentadas. Conclusiones. Primero, la gestión del riesgo en entidades del sector solidario es crucial para garantizar su estabilidad y sostenibilidad financiera. Segundo, la gestión del riesgo de liquidez se basa en los diferentes procedimientos y políticas que determinan cada una de las entidades que pertenecen al sector solidario en sus manuales de gestión del riesgo. Tercero, el riesgo crediticio es la incertidumbre de una organización solidaria incurra en pérdidas como consecuencia de impacto, y la gestión de este riesgo permite mitigar y controlar mediante estrategias estipuladas en SARC. Cuarto, el objetivo principal del análisis del estado de la cartera en entidades del sector solidario es asegurar la estabilidad financiera de la organización y el cumplimiento de su misión solidaria. Un buen manejo de la cartera contribuye a mantener la confianza de los miembros, garantizar la sostenibilidad de la cartera y cumplir con sus objetivos de apoyo y beneficio mutuo. Gracias.